Miren, hay un proceso en América Latina en donde están surgiendo nuevos grupos y estos grupos políticos están buscando apoyo precisamente entre los militares. Y para platicar de este tema, que está también influyendo muchísimo en México, se encuentra con nosotros Francisco Verdes Montenegro, investigador de la Fundación Carolina y quien ha escrito muchísimo sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, hora de México, Francisco. Muy buenas tardes desde Madrid. Un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Francisco, hay muchas cosas que implica militarizar la zona. ¿Por qué Ujú. los presidentes o los civiles están buscando el apoyo de los militares para perpetuarse o para tener tranquilidad en el poder? Bueno, la verdad es que si uno se remite a distinta casuística que estamos viendo en América Latina en los últimos tiempos, se están dando rasgos particulares y distintos a lo que eran las experiencias de militarización que algunos recordamos de la época de las dictaduras militares y esos golpes de Estado de antaño, ¿no?, que realizaban algunas fuerzas armadas por la fuerza y que arrebataban el poder al mandatario. Una de las cuestiones más novedosas que estamos viendo en la militarización actual es que la están llevando a cabo los propios mandatarios, se dice por invitación, o sea que son ellos los que están, en cierto modo, cooptando o instrumentalizando a las Fuerzas Armadas, que no dejan de ser un instrumento del Estado, es decir, de toda la ciudadanía, para intereses, en muchos casos, partidarios. Entonces, lo que estamos entre un grupo de académicos tratando de visibilizar es los efectos que eso tiene en cuanto a erosión de las democracias, ¿no?, y los riesgos que eso tiene. Ahora, los militares, por ejemplo, el caso concreto de Venezuela, un poco Argentina, de donde pues tienen experiencias terribles de golpes de Estado, pero vemos siempre a los presidentes, unos presidentes acuerpados de militares. Y el caso Ujú. concreto de México, en donde el presidente, que es de izquierda, que siempre estuvo en contra de la militarización, ahora no, ahora en el poder está entregándoles desde puertos, materialmente muchos negocios, la construcción de obras de infraestructura, haciendo a un lado la iniciativa privada. ¿Qué es lo que implica todo ello? Bueno, llama la atención por un lado que eh, tanto mandatarios supuestamente de izquierdas y algunos de derecha, sea el caso de Bolsonaro, que es como el más paradigmático, con su gobierno, como él mismo le gusta denominar, todo militarizado, están haciendo uso de estas Fuerzas Armadas. Por eso algunos estamos advirtiendo de que tiene un rasgo bastante transversal en América Latina, es decir, que no se puede cargar a que tenga un sesgo ideológico de momento claro. Y ya le digo que hay casuística que se puede encontrar en gobiernos, como digo, supuestamente de izquierdas o que se dicen de izquierdas, y gobiernos que se declaran patriotas o derechas. Una cuestión que yo creo que es muy llamativa en el caso de México es la retórica que se está empleando en buena medida, que asocia un cierto honestismo a las Fuerzas Armadas respecto a el resto de civiles. Y yo creo que eso, aunque cada contexto tiene sus particularidades, y en el caso de México pues es evidente que hay cuestiones de corrupción y una cuestión de percepción por parte de la ciudadanía, que muchas veces percibe al militar como algo más honesto que el policía o que un funcionario civil al uso. Eso, cuidado con ello, porque ese tipo de retórica tiene serios riesgos y conviene, y conviene tomar medidas, porque porque se ponga un uniforme no es per se más honesto o menos corruptible, sino que muchas veces uno, porque lleve un uniforme militar, lo que sucede es que puede tener una serie de prerrogativas, ¿no?, una serie de opacidad, una serie de, digamos, capacidad para vulnerar algunos procedimientos que el civil al uso no puede. Entonces no es tanto una cuestión de que uno sea menos corruptible, sino que quizás que se ve menos. Entonces, cuidado con esas retóricas y sus discursos. Ahora, estamos viendo también que en el caso concreto de México hay algún temor de los gobiernos, y no estoy hablando también nada más de México, sino también de otros países, que los militares al no tener, establecer lazos de complicidad entre el gobierno civil y el brazo militar, pues puedan dar un golpe de Estado. Bueno, ahí, fíjese, vamos, si uno recurre a los datos empíricos, el golpe de Estado como técnica está muy en desuso
no solo en América Latina, sino en el mundo en general. Es decir, las Fuerzas Armadas son conscientes que hoy en día recurrir a un golpe de Estado es algo bastante poco, vamos, que aportaría muy poca legitimidad y tendría muy poco rédito. Entonces, tienen las patitas muy cortas, por supuesto hay excepciones, y conviene ser cautelosos. En el caso de México, y remitiendo también a casos que hemos visto en otros países, en Ecuador lo hemos visto en los últimos tiempos, en Chile con motivo de protestas, a veces se utilizan las Fuerzas Armadas también desde una perspectiva comunicativa. Y esa es también una cuestión que yo trato siempre de destacar. Es decir, vemos muchas veces en situaciones de crisis políticas cómo los mandatarios están recurriendo a ponerse detrás a los uniformados, porque muchas veces, y si uno se remite a los indicadores de satisfacción con la democracia y de apoyo a los políticos y a los partidos políticos, uno ve que en América Latina, en muchos países, y yo creo que en México es un ejemplo también donde se corrobora, los partidos políticos están muy deslegitimados. El Latinobarómetro reciente lo ha corroborado, son de las instituciones menos valoradas por parte de la ciudadanía. Entonces, muchas veces el mandatario en términos comunicativos prefiere ponerse detrás a los uniformados que tienen un mayor prestigio y hacer uso de ese prestigio para su propio interés. Y advierto o insisto algo que señalaba antes, que es no olvidemos que las Fuerzas Armadas son un instrumento de todos y nadie puede hacer un uso partidista de ese instrumento del Estado, de esa herramienta del Estado. Pues esto sería lo ideal, ¿no? Pero en la práctica vemos que realizan desapariciones forzadas, llegan a comunidades de pueblos originarios y hacen lo que quieren, escudándose precisamente, primero, en la fuerza de las fuerzas, aunque suene incongruente, las fuerzas de las Fuerzas Armadas. Y por otra parte también se aprecia que pues no son tan honestos o son tan más honestos que un civil, simplemente son materialmente casi iguales. Entonces, esto Sí, no es un ejercicio totalmente ocioso. totalmente. Y en el caso de la administración actual en México de Andrés Manuel López Obrador, lo que llama la atención es cómo se está ampliando roles que no son los roles para los que están preparados tradicionalmente las Fuerzas Armadas y cómo se les está asignando ese tipo de roles, por ejemplo, en la construcción de grandes infraestructuras, cosa que en alguna administración previa ya se había dado, pero que en su caso además se está vanagloriando de ello y les está dando algunas infraestructuras muy simbólicas, lo del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, incluso les está permitiendo la gestión de no solo la construcción, y siempre en la justificación que emplea el presidente actual mexicano, siempre recurre a ese componente de que así vamos a evitar que esté sometido a la corrupción. Y no es cierto, por ejemplo, en el caso chileno hemos visto con las Fuerzas Armadas tienen casos de corrupción flagrantes y muy graves. Lo único que muchas veces lo que cuesta es ponerlos en evidencia o sacarlos a la luz. Entonces, cuidado con eso, porque además, bueno, una institución mexicana, el CIDE, que ustedes conocen bien, ha hecho una investigación muy interesante y ha advertido que en los últimos 10 años se han transferido ya 246 funciones a las Fuerzas Armadas. O sea, que estamos viendo como paulatinamente van fagocitando, ganando terreno, y eso me gusta siempre también advertirlo, es muy peligroso porque cuesta mucho dar marcha atrás. Si, yo creo que ustedes en México son muy conscientes de ello. Llevamos ya más de 15 años de guerra contra el narco. Se supone que las Fuerzas Armadas iban a desplegarse de forma provisional. Ya han pasado 15 años y no hay visos de que esa política de guerra y ese despliegue se pueda dar marcha atrás a corto plazo. Entonces, cuidado con ir cediendo terreno porque luego cuesta mucho recuperarlo. Comentaste de un estudio del CIDE y el CIDE actualmente ha sido atacado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y concretamente desde la instancia dedicada a la ciencia y tecnología, precisamente por las críticas que ejerce hacia el gobierno, hacia la administración pública, porque van en lo más minucioso. Y al final de cuentas, lo único que estamos viendo es que se entregan, y en este estudio, pues se están entregando las actividades que no son de actividades totalmente ni militares, ni de seguridad nacional, ni de absolutamente nada, son negocios, y son negocios que no han sido transparentados en estos momentos. O sea, quieres entrar a las obras que se hicieron en el aeropuerto Felipe Ángeles,
no tenemos información, no hay acceso a la información y la quieren congelar durante mucho tiempo. Esto también genera, y es otra pregunta, genera conflictos dentro de las Fuerzas Armadas, ya que pues es un grupo el beneficiado y otro no, lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela. Sí, por ejemplo, eso también lo hemos visto en el caso de Brasil. Las Fuerzas Armadas a veces son conscientes que esa vinculación tan estrecha con el mandatario, llegado un momento en el que el propio mandatario se vea muy deslegitimado, como ha sido el caso de Bolsonaro en los últimos meses, ellas ven como su propia imagen, al haber estado tan pegada a él, pueden a su vez sufrir las consecuencias y esa erosión. De hecho, los propios indicadores en el caso de Brasil son muy claros de cómo una institución que tenía un fuerte apoyo antes de la entrada de Bolsonaro a la presidencia de Brasil, y esa gestión tan asociada a él le está ya causando un perjuicio en su propia imagen. Entonces yo creo que eso es una advertencia también para las Fuerzas Armadas en México. También es cierto que ahí las Fuerzas Armadas, por un lado, a veces actúan como un cuerpo, digamos, con un interés corporativo, ¿no? Pero por otro lado, por supuesto que en su interior muchas veces hay diferencias y hay reticencias, pero digamos que la panorámica amplia siempre nos demuestra que ante un proceso de militarización, lógicamente, los que salen beneficiados con más recursos, con mejores condiciones sociolaborales, son las Fuerzas Armadas. Luego, a veces es muy difícil por parte de ellas poner coto a eso, aparte de que hay un componente intrínseco a las Fuerzas Armadas, que es el deber de lealtad siempre al poder civil. Entonces, ellos tampoco, si se les llama a realizar esas tareas, ellos no pueden objetarlo. Ellos tienen que ser leales, obedecer, pero es al poder civil y a la ciudadanía los que tienen que poner, digamos, límites y saber para qué usamos un instrumento tan particular como son las Fuerzas Armadas. Es un instrumento preparado para situaciones de conflicto bélico, formado para situaciones de conflicto bélico o situaciones muy particulares y excepcionales. No las podemos usar para todo. Si me permite, yo suelo utilizar la metáfora de la navaja suiza, ¿no? Las Fuerzas Armadas a veces se pueden adaptar para hacer cualquier cometido para situaciones de excepción, pero no abusemos de la navaja suiza porque la navaja también corta. Y si uno usa una navaja suiza mal, también se puede cortar. Entonces, cuidado también con eso. Y aprovecho, ya que lo han mencionado, lo del CIDE, para mostrar mi apoyo a los colegas que están defendiendo la autonomía universitaria, que yo creo que es un bien necesario en toda democracia para fomentar la libertad de expresión, de cátedra, y nada, desde aquí ese apoyo a los colegas. Sí, de veras sí, porque lo necesitan nuestros colegas de ahí, del CIDE, del Centro de Investigación. Pues, Francisco, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y de verdad, pues vamos a estarte buscando porque pues tienes una beta de información impresionante y te felicito, te agradezco mucho. A ustedes en lo que se pueda y nada, y un gusto nuevamente. Estamos en contacto. Cuídense. Un fuerte abrazo hasta Madrid. Chao. Francisco Verdes Montenegro, él es investigador de la Fundación Carolina, ya en España, sobre asuntos militares. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.